2, 1, release. Acá el tema dice caída libre de cuerpos. Vamos a estudiar el movimiento de cuerpos considerado como partículas, pero ahora nos vamos a trasladar sobre el eje vertical, el eje de la Y. Por ahí habíamos visto en clases pasadas donde estudiábamos el movimiento de una partícula sobre el eje X, ya sea eje X positivo o eje X negativo. Por ahí también habíamos visto los dos movimientos que se caracterizan en esa dirección, ¿verdad? El movimiento rectilíneo uniforme que se da a velocidad constante y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante. Por ahí habíamos discutido, ¿verdad?, ejercicios donde se involucraban movimientos constantes y movimientos acelerados desde otra perspectiva, ¿verdad?, vistas desde el fenómeno, expresión numérica, expresión gráfica y expresión algebraica. Este día pues vamos con el movimiento de caída libre de cuerpos, siempre considerado como partículas, pero sobre el eje vertical. Y vamos a ver, ¿verdad?, objetos que caigan de cierta altura u objetos que se muevan hacia arriba y posteriormente caigan debido a la gravedad, ¿verdad?, que lo vamos a considerar como constante. Por ahí tenemos una imagen que nos va a permitir entender el movimiento de caída libre de cuerpos, que es un movimiento acelerado con la aceleración de la gravedad constante. Nos va a servir porque vamos a discutir también dos marcos de referencia que podemos utilizar, ¿verdad? Aunque uno es de uso casi en su 100% de los libros, pero vamos a trabajar también con otro marco de referencia que es muy importante, que al final da los mismos resultados que utilizar un marco de referencia inercial que es fijo respecto a tierra. Entonces vamos con las consideraciones de este movimiento. Dice ahí la teoría que este movimiento es un movimiento idealizado, ¿verdad? Es idealizado por no considerar en primer lugar los efectos del aire. No vamos a considerar cualquier resistencia del aire. La resistencia del aire la vamos a tomar como cero, que no va a existir. Número 2, la rotación terrestre tampoco. No vamos a considerar la rotación de la Tierra, ¿verdad? Siempre ese marco de referencia que nosotros vamos a trabajar relativo a Tierra, que le llamamos marco de referencia inercial, siempre va a estar fijo. Y, repito, la rotación de la Tierra no se va a considerar, ni tampoco la disminución de la aceleración, en este caso de la gravedad con la altitud. No importa qué altitud estemos analizando, siempre la aceleración producida por la fuerza de atracción, en este caso que va a generar una aceleración, la vamos a considerar constante, siempre en todos los momentos. Es un modelo idealizado. Dice ahí la teoría que el movimiento que vamos a estudiar es vertical, ya sea que cuerpos considerados como partículas que se muevan hacia arriba, que posteriormente van a caer, o cuerpos que desciendan justamente hacia tocar la Tierra. Dice ahí la teoría que la aceleración ahora es producto debido a la gravedad, a la fuerza gravitatoria. Ella va a producir una aceleración que va a ser constante. Esa aceleración se llama la aceleración debido a la gravedad. ¿Verdad? Cuerpos que tengan diferente masa, que aquí no vamos a analizar el concepto de masa, van a caer todos con igual aceleración. Ya sabemos, ¿verdad?, que en condiciones normales los objetos van a caer de acuerdo a su masa con velocidades diferentes, pero en ausencia de la gravedad todos caen con la misma aceleración y en el mismo tiempo.
esa aceleración que nosotros vamos a tomar, que es producida por la gravedad o fuerza gravitatoria, es un vector. La vamos a considerar con una letra G y su aspecto o nomenclatura vectorial es un vector que está dirigido al centro de la Tierra, cuya magnitud en el Sistema Internacional de Unidades es 9.81 o 9.8, a veces se trabajan con 9.8 o 9.81 metros por segundo cada segundo, o en el sistema inglés de unidades 32.2 pies por segundo cada segundo. Estas son las dos unidades de la gravedad que vamos a utilizar, ¿verdad? O en este caso en el sistema internacional, o cuando estemos en el sistema inglés, ¿verdad? Cuando las longitudes se trabajan en pies o cuando las distancias se trabajen en metros. Esas son las magnitudes de la gravedad que vamos a utilizar dependiendo en qué unidad estemos trabajando, pero va a ser un vector que se dirige al centro de la Tierra, es decir, que todo cuerpo va a ser atraído por esa fuerza gravitatoria que tiene esta magnitud y es constante. Y si es constante, vamos a poder determinar a través de las expresiones algebraicas. Por ahí tenemos en pantalla las expresiones algebraicas que vamos a utilizar. Si ustedes se recuerdan, tres de ellas se demostraron a través de ecuaciones diferenciales, pero que se analizaban en el eje X. Ahora con la diferencia es de que se le va a colocar, ¿verdad?, el subíndice Y, porque el movimiento es a través de esa dirección. Ahí tenemos una expresión que me da la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Este menos que aparece acá es debido al marco de referencia que podemos utilizar. Ya lo vamos a explicar. La segunda expresión algebraica me da o me relaciona las velocidades finales de los objetos en la dirección Y, la final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos, debido al marco de referencia que se va a trabajar, 2 veces la gravedad por el cambio de posición vertical. La expresión que me va dando la posición vertical de la partícula, Y representa la posición final, Y sub 0 representa la posición inicial, velocidad inicial en Y por el tiempo, menos por el marco de referencia que vamos a trabajar, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y tenemos una cuarta expresión algebraica donde la aceleración de la gravedad no actúa, es desconocida y nos va a servir también para encontrar datos de los problemas que los vamos a topar más adelante o los vamos a trabajar con respecto a este tema. Bueno, sí, compañeros, regresando ahí tenemos 4 expresiones algebraicas que nos va a permitir, ¿verdad?, de acuerdo a la naturaleza o las condiciones de los ejercicios, poderlas emplear. Verá, cada una de ellas se ocupa de acuerdo a las condiciones de los ejercicios que, repito, están basados en los ejercicios que demanden este movimiento. Ahí tenemos a la par, si podemos observar, un marco de referencia inercial. No extendemos el eje X porque el movimiento en el eje X ya lo vimos, ¿verdad? El movimiento se va a extender sobre el eje de la Y. Por eso trabajamos ese marco de referencia y esta dirección me está diciendo que hacia arriba va a ser positiva. Ese marco de referencia ya lo habíamos platicado en temas anteriores, que se llama marco de referencia inercial y es fijo o está fijo respecto a tierra. Según ese marco de referencia inercial, que es fijo con respecto a tierra, si podemos observar, positivo va en la dirección hacia arriba, pero la gravedad va en dirección hacia abajo. Por eso que en las expresiones algebraicas que aquí están en la parte superior de la pantalla, ese signo que aparece ahí, separando en este caso la gravedad en 3 expresiones de las 4 que tenemos en pantalla, por eso es que se toma el signo negativo, ¿verdad?, por el marco de referencia
que se trabaja en primer lugar un marco de referencia inercial o respecto a tierra, pero también, ¿verdad?, se puede hacer uso de un marco de referencia que se llama relativo, ¿verdad? Este marco de referencia que está aquí en esta pantalla ahorita se llama marco de referencia fijo, ¿verdad? Y está fijo respecto a tierra, pero también, repito, podemos utilizar las mismas expresiones algebraicas para el movimiento vertical o caída libre de cuerpos con un marco de referencia diferente. Si pueden observar ustedes, 3 de 4 expresiones algebraicas hay un cambio y está antes de la gravedad en las 3 expresiones dos signos, más menos y más menos. ¿Por qué está más menos en las expresiones donde aparece la gravedad? Porque el marco de referencia, si ustedes después se animan a utilizarlo, es un marco de referencia que se le coloca a la partícula. Un marco de referencia a tierra está fijo con respecto a tierra, pero un marco de referencia relativo se le coloca a la partícula, ¿verdad? Y qué cuidado tengo que tener si ustedes después se animan a trabajar con un marco de referencia relativo. Bueno, empecemos. Si yo voy a utilizar un marco de referencia relativo que se le voy a colocar justamente a la partícula se le voy a colocar, yo puedo decir, ¿verdad?, que para un marco de referencia puesto a la partícula, yo puedo decir que positivo va en la dirección hacia arriba. Pero si es positivo hacia arriba, la gravedad siempre es un vector que va hacia abajo. Por eso siempre va a ser negativa. Y si yo elijo un marco de referencia relativo colocada a la partícula en esta dirección, todas las expresiones donde involucre la gravedad por este marco de referencia que he utilizado va a ser negativo, igual que las expresiones de caída libre para un marco de referencia fijo, lleva la misma dirección. La única diferencia es que el marco de referencia relativo se le coloca a la partícula y el marco de referencia fijo está respecto a tierra, no se le coloca a la partícula. Si yo decido que la dirección de mi movimiento es hacia abajo, de acuerdo al marco de referencia relativo, aquí hay un cambio, pero ahora para mí ese marco de referencia que se le voy a colocar a la partícula, yo estoy diciendo que positivo va a ser hacia abajo. ¿Qué pasa con ese marco de referencia relativo ahora que cambié? La gravedad va en la misma dirección que mi marco de referencia relativo. ¿Qué indica eso? Que ahora la gravedad para mí va a ser positiva. Y en las expresiones de donde aparece la gravedad, ahora va a ser positiva. Entonces yo voy a elegir, ¿verdad?, si trabajo con marco de referencia relativo, que es positiva en la dirección hacia abajo, o si trabajo con un marco de referencia fijo, donde positivo siempre es hacia arriba y la gravedad siempre va en dirección hacia abajo. Entonces, si yo trabajo con un marco de referencia fijo con respecto a tierra, siempre voy a tener estas expresiones algebraicas con el signo menos, siempre. Pero no significa que yo le voy a poner el valor de la gravedad negativa. Los valores son absolutos y son positivos. Los signos que vamos a trabajar, si yo considero un marco de referencia fijo, lo voy a trabajar con menos en las expresiones donde aparece la gravedad. ¿Qué cambio voy a tener si prefiero mejor trabajar con marcos de referencia relativo, que es puesto a la partícula? Bueno, si es para abajo, yo pongo para abajo que es positivo para mí, la gravedad va a ser positiva y en las expresiones algebraicas le cambio en vez de menos por más. Y va a dar el mismo resultado. Verá que si tomo un marco de referencia relativo, pero que apunte en la misma dirección, positivo, que un marco de referencia fijo. Entonces yo voy a poder elegir si trabajo con un marco de referencia fijo, que así lo hacen los libros. La mayoría de los libros trabajan con marcos de referencia fijo. Por eso que en las expresiones algebraicas siempre aparece menos.
Pero yo voy a decidir también si trabajo con marcos de referencia relativo. Y ese relativo es puesto a la partícula. Y yo voy a decir para dónde va ese marco de referencia. ¿Verdad? Si apunta hacia arriba, significa que va en dirección a la gravedad. Por eso que las expresiones son o tienen un signo negativo donde aparece la gravedad. Pero si yo decido que ese marco de referencia relativo apunte hacia abajo en la misma dirección que la gravedad, ahora el signo negativo aparece como positivo. ¿Y qué va a pasar? Nada, no va a pasar nada. Los resultados van a ser lo mismo si trabajo con marcos de referencia relativos o marcos de referencia fijo. Yo voy a decidir con qué marco de referencia voy a trabajar. Pero el resultado, repito, va a ser el mismo, el mismo. ¿Qué ventaja puede tener un marco de referencia relativo? Es que es puesto a la partícula. ¿Verdad? ¿Qué ventaja tiene marcos de referencia a tierra? Que es puesto al nivel de la tierra, con respecto a tierra. Pero, repito, los resultados son los mismos. Si yo utilizo marco de referencia fijo o me decido a utilizar marcos de referencia relativos, que es puesto a las partículas. Los resultados van a ser iguales. ¿Vale? Lo único que hay que tener cuidado del uso de los marcos de referencia. O solo utilizo el fijo, o utilizo el relativo, o puedo hacer una combinación, pero sin olvidar las características de los marcos de referencia. Vale. Veamos a qué nos referimos con los marcos de referencia inercial, que es respecto a tierra y es fijo, versus el marco de referencia relativo. Aquí tenemos una figura de un edificio que tiene cierta altura y que por ahí podemos observar que viene una partícula cayendo, ¿verdad? En descenso o en caída libre. Ahí podemos ver. Y que podemos observar en el lado inferior izquierdo un marco de referencia fijo. Está justamente al nivel del suelo o a nivel de la tierra. ¿Verdad? Si yo decido a trabajar con ese marco de referencia fijo que se coloca justamente a nivel de la tierra, ya sabemos que a donde aparezca la gravedad va a tener un signo menos. Pero no le vamos a poner menos al valor, sino que a las expresiones donde aparezca la gravedad le vamos a acompañar el signo menos en las expresiones. El valor de la gravedad es constante, solamente el signo por el marco de referencia que podemos utilizar, que este es fijo respecto a tierra. Pero si nos fijamos en la partícula que, ¿verdad? Puede ser un objeto, ahí puede ser una muñeca, una persona, ¿verdad? Un objeto cualquiera. Ahí, a ese objeto, que es la partícula, ahí pueden observar ustedes que le he colocado un marco de referencia relativo. ¿Para dónde va ese marco de referencia relativo? Apunta en la dirección donde está cayendo el objeto como partícula. Y yo aquí he colocado que es positivo hacia abajo. ¿Qué me va a permitir si yo trabajo con ese marco de referencia relativo? Decir que la gravedad, donde aparezca la gravedad más bien dicho, ahora lo voy a colocar como positivo en los signos. En los signos, ahora donde aparecen las expresiones algebraicas, ahora va a ser más, ¿verdad? Más y el valor de la gravedad en las unidades de acuerdo a qué sistema estamos trabajando. Pero si yo también decido colocar ese marco de referencia relativo a la partícula que apunte hacia arriba, ahí está, se apunta hacia arriba, ahora los signos, o más bien dicho, el signo donde aparece de las expresiones algebraicas, donde aparece la gravedad, ahora van a ser menos. Pero repito, no el valor de la gravedad, sino que los signos donde va a estar específicamente la gravedad en las expresiones algebraicas. Entonces, ese es el cuidado que debo de tener. Yo decido de trabajar con marcos de referencia fijos o yo decido colocar marcos de referencia relativos, que es puesto a la partícula. Yo decido para dónde se va a dar el movimiento. Entonces, yo voy a decidir si lo hago con marcos de referencia fijos o lo trabajo con marcos de referencia relativo. Al final, repito,
los resultados son iguales. Solo recordar que el movimiento que vamos a analizar, que es movimiento vertical, es un movimiento acelerado, ¿verdad? Con aceleración de la gravedad constante. Entonces veamos rápidamente cómo es que se aplica ese marco de referencia, ya sea relativo o el fijo. Vamos a ver entonces en la aplicación de un problema sencillo, porque lo demás ya lo manejamos. Recuerden, ya manejamos la parte numérica, la parte gráfica, ya manejamos las expresiones algebraicas y solamente hay que ver la naturaleza del evento cuando entra en acción, ya sea una partícula en movimiento, dos partículas o más. Puede ser que una partícula caiga u otra partícula suba. O puede haber una alternancia de objetos cayendo en intervalos de tiempo iguales o intervalos de tiempo diferentes. Es decir, la variedad, aquí no podemos generalizar, pero sí puedo generalizar con el uso de las expresiones algebraicas y el uso de los marcos de referencia. Entonces, veamos. Dice ahí la teoría que hay un estudiante, dice acá, y ahí dice de qué carrera es. ¿Verdad? Un estudiante de arquitectura, dice, con demasiado tiempo libre. Dice ahí que suelta una sandía. Dice, suelta una sandía desde una azotea. Ahí está más o menos el esquema de lo que está representando aquí el texto. Y dice acá que oye que la sandía se estrella 2.5 o 2.50 segundos después. Pregunta, dice acá, ¿qué altura tiene el edificio? La rapidez, dice, del sonido es de 340 metros por segundo. Y dice que no hay que considerar la resistencia del aire. Ya sabemos que la resistencia del aire en estos temas no se considera. Y ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar, que la altura de ese edificio es 28.6 metros aproximadamente. Entonces veamos y dibujemos un esquema el cual nos va a permitir empezar a trabajar y a plantear nuestros datos y la incógnita que tenemos. Aquí está nuestro edificio y la incógnita es saber qué altura tiene ese edificio. Cuando un estudiante en la azotea de ese edificio suelta o libera una sandía. La sandía es nuestra partícula y como se suelta, su velocidad inicial es cero. Cuando dice suelta o libere, su velocidad inicial es cero, porque el estudiante pudo haber lanzado. Cuando se lanza, la velocidad es diferente de cero. Pero si solo se suelta, su velocidad inicial es cero. ¿Y qué va a pasar? Bueno, antes de ver qué es lo que va a ocurrir con la partícula y darle vida al texto del ejercicio, ahí voy a trabajar yo en este problema con un marco de referencia relativo. Ese marco de referencia está ahí bien observado o está bien planteado en el esquema de este ejercicio, que es colocado sobre la partícula. ¿Qué me dice ese marco de referencia? Que va a ser positiva en la dirección de la caída de la sandía. Verá, esa dirección va a ser positiva hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Donde aparezca la gravedad, que ahora los signos van a ser positivos. Esa es la diferencia. ¿Y qué va a pasar con la sandía? Si pudiéramos ver ahí una pequeña animación, ¿va? Desde que se suelta, va a empezar a caer, va a empezar a descender, y cuando golpea la sandía con el suelo, por ahí ese impacto va a producir una onda sonora, ¿verdad? Y esa onda sonora, que es el sonido en movimiento, se va a trasladar hasta que la persona escuche que la sandía ha golpeado con el suelo. Eso es lo que veríamos si le damos animación. Veamos entonces en una animación sencilla. La sandía empieza a caer y va a impactar con el suelo. Cuando impacta con el suelo, una onda sonora sube. Una onda sonora debido al impacto con una velocidad que es la velocidad del sonido, ¿ya? Que tiene un valor constante de 340 metros por segundo aproximadamente. Ese es el dato que nos da el ejercicio. ¿Qué pasa con esta onda sonora? Permite al estudiante que está arriba de la azotea escuchar
y medir el tiempo que tardó la sandía en caer. ¿Qué me dice el problema? Que desde que él soltó la sandía hasta que golpeó con el suelo y escuchó él ese golpe a través de esa onda sonora, han transcurrido 2.50 segundos. Significa entonces que podemos separar ese tiempo en un tiempo total. El tiempo total en que la sandía se suelta, es decir, desde que se suelta hasta que impacta con el suelo y esa onda sonora permite al estudiante escuchar que ya cayó la sandía al suelo, han transcurrido 2.5 segundos. Entonces el tiempo total va a ser igual al tiempo en que la sandía cae más el tiempo que tarda el sonido en llegar al oído de la persona que soltó o liberó la sandía. ¿Cuánto vale ese tiempo total? Dice el ejercicio que han transcurrido 2.5 segundos o 2.50, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? 2.5 segundos es igual al tiempo que tarda la sandía en caer más el tiempo que tarda el sonido en llegar a, en este caso, pues al oído de la persona que liberó la sandía. Esta expresión no me la da el ejercicio, pero hay que extraerla de acuerdo a la información que el problema nos genera. Entonces, ¿qué más se nos está generando? Bueno, aquí están los datos. La velocidad inicial de la sandía es 0 porque se libera. Aquí tengo una relación de los tiempos. El tiempo total vale 2.5 segundos y va a ser igual el tiempo que tarda la sandía en caer más el tiempo que tarda el sonido en llegar al oído de la persona que liberó la sandía. Y aquí está mi incógnita, que sería determinar la altura del edificio donde el estudiante liberó la sandía. Entonces veamos y determinemos. Recordar que estoy trabajando con un marco de referencia relativo. Ahí está, miren, y es colocado a la partícula. Veamos. Aquí coloco la sandía, que es mi partícula, y a la par voy a colocar el sonido, porque el sonido nos va a generar una expresión algebraica. Si ustedes se fijan ahí, la sandía, su movimiento es acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La gravedad lo va a acelerar de una forma, en este caso, pues constante. Y el sonido, como su velocidad es constante, su movimiento es uniforme. Entonces, vamos a analizar tanto la sandía como la velocidad del sonido y la expresión que vamos a sacar de ese movimiento uniforme para empezar a relacionar y poder encontrar nuestra incógnita, que es la altura del edificio. Recordar que esto no se trata solo de meter datos, ¿verdad? No se trata de ya tengo estos datos y voy a buscar una fórmula para encontrar rápidamente, ¿verdad? Los problemas no son así, solamente de meter los datos y ya estuvo. Eso no es así. Aquí vamos a relacionar. Bye. Voy con la sandía. ¿Qué expresión algebraica me da la posición de la sandía? Una de ellas es esta. Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Miren el signo más. Este signo más es por mi marco de referencia que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque es positivo hacia abajo y la gravedad va hacia abajo. Por eso es positivo. Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Tiempo de quién? De que la sandía cae. Ahí está su índice en la variable tiempo que dice cae. Ese es el tiempo que la sandía cae y el tiempo que la sandía cae. Por ahí, si ustedes se fijan con la expresión algebraica, falta menos y sub 0, que sería la posición inicial. Pero yo le he puesto a la partícula mi marco referencia relativo. Y se le he puesto justamente aquí. ¿Cuál sería la altura inicial de la partícula? Cuando le he colocado justamente a ella el marco de referencia, sería 0. Por eso que y sub 0 no se lo he puesto acá porque vale 0. Y va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo de la sandía cuando cae, más por mi marco de referencia que es relativo, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado de en que la sandía cae. Puedo observar que este y, si ustedes se fijan ahí, me va a representar
toda la altura del edificio. ¿Ve? Cuando la sandía, desde que se suelta hasta que cae, va a descender una altura h, que sería la altura del mismo edificio. Entonces esta y se convierte en h y es positiva por mi marco de referencia. La velocidad inicial en y, ya se dijo allá y ahí está dibujado, es 0. 0 por el tiempo nos va a dar 0 y esa expresión algebraica nos quedaría así. Y va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo en que la sandía cae al cuadrado. ¿Qué nos representa esta y? La altura que desciende la sandía. ¿Cuál es la altura que desciende la sandía? La misma altura del edificio. Por eso que esta y pasa a ser h. H va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo en que la sandía cae al cuadrado. Y ya tengo una expresión. ¿Qué es lo que me falta para encontrar la altura del edificio? Saber cuánto tarda la sandía en caer. No son los 2.5 segundos que me dice ahí el problema. No, no es eso. Debo de saber cuál es el tiempo en que la sandía cae para poder encontrar la altura del edificio. Pero ahorita no tengo más expresiones para poder encontrar, porque si ustedes se fijan, tengo una expresión con dos incógnitas, que sería h, la altura del edificio, y el tiempo que tarda la sandía en caer. Es decir, necesito esta expresión algebraica. Veamos. Ahora voy a trabajar con el sonido. El sonido se mueve a velocidad constante, un movimiento uniforme. ¿Qué aprendimos de ese movimiento? De que su velocidad es constante y yo puedo hacer uso de esta expresión. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Qué distancia viaja el sonido? Si puedo ver la figura y vamos a analizar el sonido se mueve hacia arriba y cubre hasta que llega al oído de la persona la misma altura del edificio. Significa que esta D que aparece allí es la misma altura h del edificio. Entonces me quedaría que la velocidad del sonido es igual a la altura h entre el tiempo del sonido, porque es el que estamos analizando. ¿Conozco el tiempo del sonido? No. ¿Conozco la altura del edificio? No, porque es lo que me están preguntando. ¿Conozco la velocidad del sonido? Sí. ¿Cuánto vale? Aquí está. 340 metros por segundo. Y la voy a colocar aquí. Y le voy a quitar las unidades, ¿verdad? Para que este problema me quepa aquí en el área de trabajo, ¿no? Porque aquí serían 340 metros por segundo igual a h, que sería la altura del edificio, entre el tiempo que tarda el sonido en llegar al oído de la persona que está justamente en la azotea de ese edificio. ¿Cuántas incógnitas tengo ahí en esa expresión? Tengo dos, la altura del edificio y el tiempo que tarda el sonido en subir. Me voy a la sandía, ¿cuántas incógnitas tengo ahí? H, que es la altura del edificio, y el tiempo que tarda la sandía en caer. ¿Cuántas incógnitas son? Una, la altura del edificio. 2, el tiempo que tarda la sandía en caer. Y 3, el tiempo que tarda el sonido en llegar. Son 3 incógnitas. ¿Cuántas expresiones tengo? Ahí están marcadas. 1, 2. Pero aquí tengo una relación. De 2.5 segundos es igual al tiempo que la sandía cae más el tiempo que tarda el sonido en subir. Es decir, con esta tengo 3. 1, 2 y 3. Y voy a despejar el tiempo en que la sandía cae porque esa es la que voy a trabajar. Tiempo que la sandía cae, al despejarla de aquí, este término está sumando, pasa a restar, va a ser igual a 2.5 segundos. Voy a quitar las unidades para que me quepa el espacio, pero ya sabemos que son segundos menos el tiempo que tarda el sonido. Y le voy a poner una S ahí para recordar que es el sonido. Y aquí, en vez de la sandía, le voy a poner cae, porque es respecto a el movimiento de la sandía que viene en descenso. Ya tengo una expresión, dos expresiones, tres expresiones y las voy a enumerar. 1, 2, 3. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 3. Matemáticamente tiene solución. Con esas tres expresiones yo puedo encontrar la respuesta a este ejercicio. ¿Qué detalle falta ahorita? Bueno, la parte matemática. Vaya simultaneando, igualando, sustituyendo para poder encontrar la altura del edificio.
¿Será la única forma de hacer este problema así? No. ¿Lo podré hacer de otra forma? Sí. ¿Puedo utilizar un marco de referencia relativo a tierra? Sí. Pero me va a cambiar un poco la expresión y el signo que se está trabajando, pero al final vamos a tener el mismo resultado. Vaya, tengo las tres expresiones, tres incógnitas con tres ecuaciones. Matemáticamente tiene solución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Artificios matemáticos para llegar a la solución. Entonces, veamos. Voy a trabajar en este espacio que aparece aquí arriba y voy a trabajar con la expresión 2 y con la expresión 1, o la expresión 1 y la expresión 2. Aquí tengo la expresión 2 de la sandía. La altura del edificio es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo en que la sandía cae al cuadrado. De la expresión 1, ahí tengo el tiempo que la sandía cae, que va a ser igual a 2.5 segundos menos el tiempo del sonido. Y la voy a sustituir justamente acá. En el tiempo de la sandía en que cae, la voy a sustituir acá y me quedaría acá así al sustituirla. La altura del edificio va a ser igual a 1/2 de la gravedad factor D. En vez del tiempo de la sandía en que cae, voy a colocar 2.5 segundos menos el tiempo del sonido. Y todo eso al cuadrado. Vale. ¿Cuántas incógnitas tengo ahí todavía? Tengo la altura del edificio y el tiempo del sonido. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir a sustituir en esta expresión que estoy trabajando el tiempo del sonido que está en la expresión número 3. Si yo despejo el tiempo del sonido, me quedaría la altura del edificio entre 340 metros por segundo. Si yo despejo el tiempo del sonido, tiempo del sonido pasa de este lado y quedaría igual a h entre 340 metros por segundo. Y aquí lo voy a sustituir. En vez del tiempo del sonido, sustituyo esa expresión. La expresión me quedaría, la altura del edificio va a ser igual a 1/2 de la gravedad, factor de 2.5 segundos menos el tiempo del sonido. Pero el tiempo de sonido lo cambié por h entre 340 metros por segundo. Y todo eso al cuadrado. ¿Qué me fijo con con esto lo que acabo de hacer matemáticamente? Puedo observar que en la expresión que estoy trabajando solamente me queda h de incógnita, solo h, ¿verdad? Porque la gravedad es conocida y en este sistema de unidades vale 9.81 o 9.8 metros por segundo cada segundo. Entonces significa que con esta expresión algebraica voy a encontrar la solución al problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, artificios matemáticos. Entonces, continuemos. Aquí tengo un binomio. Tengo que desarrollar este binomio. ¿Cómo lo desarrollo? El cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. La siguiente expresión me quedaría así. La altura del edificio h va a ser igual a 1/2 de la gravedad, factor de 2.5 al cuadrado, que son segundos, recordémonos, menos 2 veces el primero, 2 por 2.5, por el segundo, h entre 340 metros por segundo, más el cuadrado del segundo, que sería h entre 340, todo eso al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a simplificar lo que está ahí en el paréntesis. Me quedaría el siguiente paso como h igual a 1/2 de la gravedad, 2.5 al cuadrado me da un resultado como 6.25 menos 2 por 2.5 entre 340 da como resultado multiplicado por h 0.01471h más h entre 340 al cuadrado es como que tuviéramos h cuadrado entre 340 al cuadrado. El siguiente paso que voy a hacer acá, voy a colocar el signo el valor de la gravedad. El signo no, porque ya lo trabajamos. El valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cada segundo, o 9.81. Yo voy a trabajar para este ejercicio 9.8. Por 1/2 me va a tirar un resultado de 4.9. 9.8 por 1/2, 4.9. Y quitándole las unidades, porque todos estamos en el sistema internacional. Metros por segundo, cada segundo para la gravedad, metros por segundo para la velocidad y metros para la altura. Me quedaría así. El siguiente paso que voy a hacer, a multiplicar ese 4.9 que tengo acá, lo voy a multiplicar por los tres términos que aparecen ahí en paréntesis. Y para en el siguiente paso, quitarme ese paréntesis. Me quedaría así.
H, la altura del edificio va a ser igual a 4.9 por 6.25, 30.625, más por menos da menos, 4.9 por 0.01471H, menos 0.072079H, más por más da más, 4.9 por H cuadrado entre 340 al cuadrado, da como resultado 4.24 por 10 a la menos 5, H al cuadrado. De multiplicar 4.9 por los tres términos, lo que están en paréntesis. Aquí puedo hacer, voy a empezar a simplificar H. Aquí tengo H positiva, la voy a mandar al otro lado a restar para operarla con esta H que tengo acá. Los demás términos permanecen iguales. Me quedaría ser igual a 30.625 menos H, porque está positiva, pasa negativa, menos 0.072079H más 4.24 por 10 a la menos 5 H cuadrado. Aquí puedo sacar factor común de este término de H con este H. Al sacar factor común me quedaría así. Ser igual a 30.625 menos H. Menos H por 1 menos H. Menos por más da menos. Menos en este caso H por 0.072079 me va a dar un valor de menos 0.072, en este caso 0.79H. Ese saqué factor común H, más 4.24 por 10 a la menos 5 H cuadrado. Sumamos lo que está en paréntesis y lo multiplicamos por H. El siguiente paso me quedaría así. Ser igual a 30.625 menos 1.072079H más 4.24 por 10 a la menos 5 H cuadrado. Y llegamos a una ecuación cuadrática de alturas. Al ordenarla me quedaría así. 4.24 por 10 a la menos 5 H cuadrado menos 1.072079H más 30.625 igual a 0. Llegué a una ecuación cuadrática, de la cual ustedes saben de que me va a arrojar dos datos que al sustituirla a la ecuación va a cuadrar y todo eso va a ser igual a 0. Son dos datos que cumple con la ecuación, pero vamos a ver en física si esos datos son correctos o descartamos uno o los dos son correctos, ¿verdad? Pero el edificio no va a tener dos alturas. El edificio tiene que tener una sola altura. Al resolver esa cuadrática, que ya la vamos a ver, ya sea por el caso 7 del factoreo o ya sea por la ecuación general de la cuadrática o usando tecnología, esa solución me va a arrojar dos resultados, ¿verdad? La podemos trabajar con A, el coeficiente que está con H cuadrado, B, el coeficiente que está con H y C, el término independiente. Y al resolver esa ecuación nos va a tirar como resultado dos datos. H1 igual a 25.256.3 metros y H2 igual a 28.59 metros. Estas dos son las dos soluciones a esa ecuación cuadrática. Si la sustituimos, va a dar igual a 0 las dos respuestas, pero una de ellas no es correcta. ¿Cuál es la que no es correcta? La primera, porque un edificio que mida 25.256.3 metros y que al soltarlo de una sandía desde esa altura tarde 2 segundos en caer y que la persona al mismo tiempo escuche que ya cayó, es ilógico que una partícula caiga en ese tiempo de acuerdo a esta altura del edificio. Por eso que esta altura H1 es físicamente descartado, y la solución es H2. ¿Verdad? 28.59 metros. La respuesta tiene tres cifras significativas. Entonces dejémoslo con tres cifras. H2 va a ser igual a 28.6 metros. Y damos la solución a este ejercicio de caída libre, ¿verdad?
donde no se trata solamente de sustituir y evaluar, se trata de relacionar con otros datos que nos proporciona el ejercicio. Vale. Aquí la solución la extrajimos a través de la tecnología, pero ustedes ya saben también que yo puedo irme al caso general y utilizar en este caso la ecuación general de la cuadrática, ¿verdad? H va a ser igual, porque es la incógnita que ando buscando, a menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado menos 4 veces por a por el valor de c, entre 2 veces el valor de a. Este sería si lo quiero hacer a mano, ¿verdad? A través de la ecuación general de la cuadrática. Ahí tengo quién es a, quién es b y quién es el término independiente. Y recordar, ¿verdad?, lo que me permite trabajar con el discriminante, porque estamos bajo los números reales. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, solo sustituyamos. H va a ser igual a menos b aquí es negativo, con menos se hace más. Colocamos el mismo valor, 1.072079. Recordar que no he colocado las unidades por cuestión de espacio, pero al final H me tiene que dar en metros. Más menos raíz cuadrada, vamos a encontrar el discriminante, b cuadrado, aquí tengo el valor de b, aquí era negativo, pero negativo al cuadrado se hace positivo, menos 4 veces el valor del coeficiente a, aquí está 4.24 por 10 a la menos 5, por el valor de c, 30.625, todo eso dividido entre 2 veces el valor de a, 2 por 4.24 por 10 a la menos 5. Al hacer o desarrollar dentro del radical, me quedaría todo este término, ¿verdad? Menos 1.072079 al cuadrado, o positivo al cuadrado, siempre se hace positivo, menos este término de multiplicar 4 veces el valor de a por el valor de c. Seguimos, en este caso, trabajando dentro del radical, ¿verdad?, para tener y verificar que el discriminante es mayor o igual a 0, para que, repito, ¿verdad?, sean datos reales. Ahí podemos ver, al sacarle raíz cuadrada, que llegamos a la siguiente expresión. H va a ser igual a este término, más menos el valor que nos dio la raíz cuadrada en el discriminante, entre 2 veces el valor de a. Ahora, para encontrar los dos valores, H1, sumamos el primer término más el valor que nos da en el discriminante, entre 2 veces el valor de a, y el otro término lo vamos a encontrar utilizando el valor negativo, menos. Entonces nos quedaría así. H1, este término más este valor, entre 2 veces el valor de a, y H2 trabajando con el signo menos. Al sumar, al dividir, nos va a dar H1, al restar y al dividir nos va a dar H2. Y estas serían las respuestas al hacerlo de una forma manual, ¿verdad? Donde ya habíamos visto que H1 es una altura ilógica, por eso era descartado, y que nos quedábamos con la altura proporcionada por la respuesta número 2, que aquí fue una respuesta un poquito diferente, porque la respuesta del ejercicio era 28.6. Nos dio 28.4 metros, pero es debido por las aproximaciones y por las pérdidas de cifras significativas que se dieron en el proceso de esta ecuación cuadrática. Esto sí lo hago de una forma manual. Debo de seguir esta solución si lo quiero demostrar de una forma manual o a pie, ¿verdad? Pero también es válido utilizar la tecnología. Si utilizo la tecnología, bueno, ahí tengo una calculadora FX 991. ¿Cómo hago? A través de la calculadora que me tire los dos resultados de esta ecuación cuadrática A, B y C. Bueno, en primer lugar, si estoy trabajando con una calculadora Casio FX 991, primero voy a puchar la tecla Mode y me va a desplegar esto que aparece en pantalla. Me va a desplegar estos datos de vector, matriz, ¿verdad?, estadística, dispersiones, para encontrar la línea recta, tablas, bueno, etcétera. Y yo voy a elegir donde aparece el número 5. Voy a elegir la tecla número 5 y voy a puchar
la tecla número 5 para elegir esto que tiene de EQN, que son ecuaciones. El siguiente paso es elegir esa tecla y puchar la tecla 5 o numeral 5. Me va a tirar estas 4 alternativas. Ahí puedo ver el grado de acuerdo a la dificultad de mi ecuación. Mi ecuación es cuadrática. La última que aparece ahí de las 4 es cúbica. Y voy a trabajar la tercera, ax cuadrado más bx más c igual a 0, porque ese es el formato. Entonces, el siguiente paso voy a puchar la tecla 3 para que me dé la opción de digitar los coeficientes de esa ecuación cuadrática y el término independiente, para que la calculadora, a través de su tecnología, me brinda la solución. Entonces, veamos. Nos colocamos ya en la calculadora, en ese apartado donde está ya lista para capturar los datos, y digitamos el valor del coeficiente A, que sería 4.24 por 10 a la menos 5. La calculadora me tira en vez del punto la coma, pero por la zona en que la estamos ocupando. Este coma representa el mismo punto. 4.24 por 10 a la menos 5. Para que la calculadora capture el resultado, le vamos a puchar la tecla igual. Cuando le puchamos la tecla igual, la calculadora captura el resultado o el dato del coeficiente A y ya está registrado. El siguiente paso es digitar el valor de B, o el coeficiente B, que sería menos 1.072079. Cuando se digita, se pucha otra vez la tecla igual para que la calculadora lo capture, y ahora digitamos el dato independiente. 30.625, recordar que esta coma representa el punto, y le damos o puchamos la tecla igual para que capture el dato C, el dato A y el dato B automáticamente, y la calculadora, ¿verdad?, al darle igual me tira el primer dato. X1 dice igual a 25.256.28 y siguen más datos, metros. Recordar que X1 representa H1, que ya se dijo que es un dato descartado. Puchamos otra vez la tecla igual para que la calculadora en su tecnología me arroje el resultado 2, que sería X2, ¿verdad?, relativo a H2, que va a ser igual a 28.59, y todavía tiene más cifras significativas, ¿verdad? Pero mi respuesta ahí está con 3 cifras significativas, 28.6 metros. Y aquí es utilizando la tecnología, que es válida, ¿verdad?, siempre y cuando lo separe con el análisis físico y la parte matemática.